93-94, ahí se acabó, digamos, porque decidió Sí. liquidarse. El M-19 se volvió el partido ADM-19 y me da la impresión que hoy es el Partido Verde, jurídicamente, digamos, la personería jurídica. Pero el M-19 como tal decidió liquidarse. Ahí vea que Maduro vino como canciller, ahí le doy el dato. Sí, Eso, eso listo, me pero acuerdo sigamos eso. con nuestra historia. Entonces ahí apareció Cambio 16 y mostraba unas fotos de manifestaciones en Venezuela del señor que había hecho el golpe de Estado. O sea, pues el golpe de Estado obviamente lo vimos todos por televisión. Él lo llama la insurrección. Pero las fotos mostraban un gran movimiento popular creciendo en Venezuela, hablando de Bolívar. Sí. Y el M-19, recuerda usted, fue el que recuperó a Bolívar dentro de la historia contemporánea de Colombia, la espada de Bolívar. Entonces a nosotros nos pareció eso interesante. Y entonces no me acuerdo de ella, alguien dijo, pues busquemos a ese señor a ver quién es, o sea, traerlo, ¿cierto? A ver qué dice. Venga, suba mientras tanto para que le ayude a precisar datos en caso tal. Sí, porque José Cuesta es filósofo y Ajá, y entonces le dijeron, busquemos a ese señor y qué. alguien hizo la búsqueda, pero no me acuerdo bien los detalles. Creo que llamaron a una secretaria por allá, yo no me acuerdo cómo fue. Bueno, leímos ese documento. Espéreme, le pongo micrófono porque es que, acuérdese que estamos aquí. Cuéntenos. No, que está al revés, aquí está al derecho. Estábamos allí en la oficina del representante de la Cámara, Gustavo Petro. Llegó la revista Cambio 16 y, como lo dice el candidato Gustavo Petro, sí, habían enormes similitudes con lo que habíamos vivido en el M-19, entonces sí, empezamos a buscarlo. Yo hice las llamadas durante un par de meses. sí. Finalmente aceptó la invitación. La invitación se la extendimos a nombre de la Fundación Cultural Simón Rodríguez. Y básicamente lo que se hizo fue establecer un itinerario de carácter político que permitiese conocer la experiencia de la Asamblea Constituyente. Hicimos una entrevista con Álvaro Gómez Hurtado, con Antonio Navarro y por supuesto con Horacio Serpa Uribe. Y entonces ahí conoce usted a Chávez. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvo usted de Chávez? A mí, yo no conocía a Torrijos, pero me dio el aire de Torrijos, que era un militar, Torrijos era coronel, panameño, caribeño también. Sí. Este es el mundo del Caribe, que a veces no se interpreta bien desde Santa Fe, Bogotá. Y entonces tuvo esa impresión de Chávez. Me dio esto es como Torrijos. Fue lo como que positivo. ¿Lo sintió que era un tipo valeroso, inteligente? Torrijos, que yo no conocí, yo la verdad no conocía a Torrijos, era ya muy jovencito, pero Torrijos es el que logra que el canal de Panamá sea de Panamá, porque acuérdese que eso era los Estados Unidos, y antes era de Colombia, nos dieron el garrotazo y nos quitaron Panamá. Pero entonces hace parte de algo que llamábamos la corriente nacionalista entre los militares. Torrijos, el general Fran Pasos de Ecuador. Nosotros éramos viendo quiénes serían los nacionalistas entre los militares colombianos. Pero había muchos militares nacionalistas en América Latina y el nacionalismo para nosotros era un valor. Sí. Yo hoy no pensaría exactamente igual. Pero digamos, cambió de opinión después. Es que el mundo en ese entonces no existía lo que hoy llamamos la globalización. Y la globalización tiene dos caras. Sí. La del capital, la del mercado, la que sale por televisión, y la de los pueblos. La lucha contra el cambio climático, las solidaridades mundiales, por la paz, por ejemplo. Entonces esa otra globalización te marca algo que un dirigente político no debe dejar de tener. Si no, no es buen dirigente político, es una visión del mundo. Y a veces el nacionalismo lo que hace es quitar la visión del mundo. Pero digamos, en ese momento eso fue lo que yo vi. En él. Y entonces a mí me pareció que ese era de esa misma ¿Y se equivocó? corriente. No, pero ellos son nacionalistas. Pues, si uno pudiera calificar ya la posterior y todo, sí. Obviamente ahí no nos imaginábamos con mi amigo Cuesta lo que iba a pasar, ¿verdad? Claro. Era un militar con auge popular, sí.
Y nosotros, él quería ver la experiencia de la constituyente, que recién se había hecho, y nosotros lo que queríamos ver era qué producida entre los militares colombianos, a ver si había un ¿Y nacionalismo. esa avenida de Chávez acá le ha salido a usted cara? Sí, Digamos pues que en solo toda la parte se cobro. la han cobrado, le han preguntado todo. Obviamente, pero yo creo que la historia es la historia. Ujú. Y uno no puede, pues somos parte de la historia. Claro. Claro, en ese momento él era un muchacho flaco también, no era soñador, cantante. Cantaba Yo nací en una ribera del Arauca. Sí, Vibrador, ¿se llanero, acuerda? ¿no? Un Sí, llanero es. llanero. Pero nosotros no nos imaginamos los efectos. Cuando él gana la presidencia en el 98,